Hola, 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 ¿qué tal? Una vez más en este espacio que dedicamos a hablar de cómics, de historieta, de novela gráfica, de narrativa gráfica en general. Y tenemos a una gran invitada que ya vamos a ir conociendo poco a poco. Y le quiero dar la bienvenida a Natalia Velarde. Bienvenida, Natalia. Hola Cristian, estoy encantada de estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Sí, bueno, Natalia, tú eres venezolana, pero ya radicas desde hace varios años en España, en Madrid. Eh, Pero ¿cómo te sientes? ¿Cómo es trabajar allá, hacer tus cosas, trabajar del arte, siendo de afuera? Pero creo que ya te consideran también tu obra española, ¿no? Porque has ganado ya el premio Revelación en Barcelona, se está voceando también que puedes ganar el premio nacional en España. Pero, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes allá con tu trabajo? Pues para mí es muy difícil hacer como una comparativa, ¿no? Porque me vine acá con 11 años, en 2005, y yo ya tengo 32. O sea que realmente pues he crecido acá. Em, Pero sí sé, por ejemplo, que mis padres, cuando ellos vinieron acá, mis padres también se dedican al arte en cierta manera, ¿no? O sea, bueno, en cierta manera, no, en totalmente. Ellos son profesores de teatro y de cine y tal, es lo que llevaban haciendo en Venezuela y toda su vida, ¿no? Y para ellos fue muy duro emigrar, ¿no? Venir para acá y les ha sido muy difícil trabajar aquí en España, ¿no? En plan de el entrar dentro de la industria. De hecho, yo me atrevería a decir que ellos como tal nunca han conseguido entrar dentro de, o sea, el nivel del teatro y la actuación es como un mundo como muy endogámico, en donde es muy, realmente muy difícil entrar, mezclarte, más cuando llegó mi mamá, que encima era mujer, extranjera, y hoy en día parece mentira de lo rápido que han cambiado las cosas en tan poco tiempo, ¿no? Y en ese sentido yo soy una afortunada, pues porque yo me crié acá y también creo que la industria del cómic es distinta, ¿no? A la de la interpretación o la del cine. Porque creo que es una industria que ha sido ninguneada durante mucho tiempo, no ha sido considerado un arte mayor durante mucho tiempo, y eso ha hecho que sea una industria que se haya curado en salud, por decirlo así, en humildad, por decirlo así, ¿no? Y sobre todo que como desde afuera no se te valora, te juntas, ¿no? Con los que les gusta hacer lo mismo que a ti y os apoyáis. Sobre todo la gente que venimos como yo de la autoedición y tal, que digamos que entramos desde esos valores de, bueno, es que aquí nos apasiona esto, vemos el valor que tiene este tipo de arte, ¿no? Y luego está el factor de que da igual de donde seas, ¿sabes? Si vienes de fuera o vienes de dentro o lo que sea, pero en España es profundamente difícil dedicarse al cómic como tal. O sea, no te puedes. Se cuentan con los deditos de las manos los autores que pueden dedicarse exclusivamente a hacer cómic. Normalmente aquí los autores y las autoras tienen que hacer malabares, ¿no? En plan, tienen que hacer muchas cosas al mismo tiempo, hacen trabajos de ilustración, hacen trabajos de diseño gráfico, o compaginan su trabajo artístico con trabajos alimenticios, ¿no? Yo mismamente, digamos, yo doy clases, hago proyectos con personas con discapacidad intelectual, trabajo con mis padres en la escuela, tanto mi pareja como yo nos hemos dedicado a toda la parte del diseño gráfico, del marketing y tal, ayudándoles a mis padres en toda esa parte y luego como técnico, o sea, digamos que yo estoy no de frente de la cámara, sino detrás, ¿no? Cosa que yo creo que me ha ayudado mucho a enriquecerme todo lo que yo he mamado de ellos, ¿no? De la parte de interpretación y de cámaras y tal. Al final todo eso me ha ayudado mucho en mi manera de crear historias. Entonces, bueno, eso ha sido un poco la experiencia. Tengo que decir que pues ha sido muy gratificante por eso, porque he empezado
desde siempre desde la autoedición, de hacer esto porque me gusta, porque no tengo nada que perder y encontrando echándole un pulso a la vida para sacar tiempo para dibujar al mismo tiempo que necesitas, pues, vivir, pagar facturas y todo eso, ¿no? O sea, realmente, luego si quisiéramos ir por otra parte, bueno, pues sí, pues en los momentos malos, ¿no? Económicamente hablando, nosotros, justamente como somos todos una familia que se ha dedicado a las artes, pero realmente no nos podíamos permitir dedicarnos a las artes, entonces lo hemos pasado francamente mal, pero siendo conscientes de que es la decisión que hemos tomado, ¿no? Pero también eso quiere decir que solo nos podemos apoyar entre nosotros porque no tenemos más familia, ¿no? Que la que estamos aquí, mamá, papá, hermana y tal. Entonces, digamos que es una cosa que le agradezco mucho a mi familia, del hecho de saber que esto es algo profundamente difícil, pero al mismo tiempo es lo que nos da sentido, ¿no? El encontrar la manera de poder hacer las cosas que queremos hacer, ¿no? Artísticamente hablando, al mismo tiempo que encontramos el equilibrio con la vida, ¿no? Con las dificultades de vivir. Claro, es difícil vivir del arte, pero también es imposible vivir sin el arte, ¿no? Sí, Para algunos. para algunos sí. Eh, Piel de Perro, que es el personaje autobiográfico que has creado ya desde tus fanzines, tú empiezas en el fanzine y que tú defines como una luperca. Sí, bueno, a ver, las lupercas en sí son como... Bueno, la palabra luperca viene es el nombre de la lupa capitolina, realmente, que es la loba que amamantó a Rómulo, Rómulo y ajá, Remo, ¿no? claro. Entonces, realmente este nombre viene de... Yo llevo desde hace más de 10 años dibujando de forma compulsiva una especie de autorretrato que lo hago, pues eso, de distintas maneras, ¿no? Que son... Siempre son chicas con cara de chica, ¿no? Y cuerpo de animal, que suelen ser perros o felinos o así, ¿no? Y para mí es un autorretrato, o sea, es una forma de retratarme con la que me siento cómoda. Em, Creo que justamente porque me desprendo más de el cuerpo de mujer y me pongo más la piel de animal, ¿no? En donde me siento más libre. Y, y a estos autorretratos yo no les puse el nombre, realmente fue mostrándoselo tanto a un profesor muy querido mío que los hacía así, de eso, de forma compulsiva desde hace años. Y él me dijo que le recordaba a la loa de Rómulo y Remo, y también coincidió esa misma semana en que me lo dijo también mi psicóloga. Y es curioso, bueno, luego al final te das cuenta de que hay un montón de cosas que tú no haces de forma intencionada, pero que obviamente hay algo en tu subconsciente que sí que responde a esas imágenes, porque cuando yo me vine acá a España, muy pequeñita, con 11 años, de excursión, fuimos a Segovia, que es un pueblo que hay por acá, pues muy bonito, ¿no? Que tienen el acueducto de Segovia, en plan de tienen ruinas romanas y tal, y es bastante impresionante el lugar. Y tienen también una reproducción, que era lo primero que veías nada más llegar, porque lo tienen en la rotonda del pueblo, tienen la reproducción de la lupa capitolina. Y a mí de siempre me ha llamado muchísimo la atención esa imagen, esa representación de esa loba en particular, porque aparte que me parece bellísima, tiene como una cara de susto mientras están los bebés sin más mamando de ella y la loba está mirando al frente como deslumbrada y está con una cara de pánico que siempre me pregunté yo desde pequeña que qué es lo que estaría viendo, ¿no? Y y desde siempre, desde muy pequeñita, a mí la mitología siempre me ha encantado muchísimo. Y estuve buscando durante mucho tiempo si había alguna información más sobre ese personaje, ¿no? Sobre la loba que amamantó a Rómulo y Remo, que de repente apareció en la historia y después desapareció. O sea, nunca más se supo qué fue de ese personaje. Y no sé, como que de vez en cuando siempre jugaba con la idea de qué habrá sido este personaje, lo que sea, pero bueno, la cuestión es que
la semana en que tanto mi coach como mi profe me dijeron eso, dije: "Ay, pues mira, me gusta", ¿sabes? En plan de recoger el nombre de la Luperca, ¿no? Y ponérselos a estos autorretratos, que ya que a ellos se los recuerdan y en realidad, no sé, me parece que como que pegaban muy bien, ¿no? Y luego es algo que he seguido usando durante los años y quise aplicarlo también en mi primer libro largo, ¿no? En plan de yo llevo haciendo fanzines y tebeos desde hace muchísimos años con este tipo de nomenclaturas, ¿no? De este tipo de personajes, este tipo de, de historias. Y yo quería que la primera historia larga que yo hiciera en realidad fuera un poco lo mismo, ¿no? Todo lo que yo había explorado en mis fanzines, pero añadiéndole la dificultad de no solamente hacer autobiografía, eh, aunque fuese de forma poética, sino añadirle una parte de ficción. Entonces, bueno, involucré todas estas cosas allí y de ahí nació Encías Quemadas. Claro, claro. Y Encías Quemadas es un proyecto que tú presentas al Ministerio de Cultura, que ganas estímulos económicos, eh, y creo que era un trabajo de un año, pero te demoraste 3. Sí, 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 así fue. Teníamos un añito para hacerlo, pero es que es eso. O sea, el problema está en que la ayuda. A ver, estaba bien, lo que pasa es que tampoco lo podías utilizar para, yo qué sé, hacer la compra, por ejemplo. No puedes usarlo para comprarte un mejor ordenador o mejores aparatos para hacerlo. O sea, podías usarlo, por ejemplo, yo qué sé, sí, comprar materiales que fuesen a gastarse, ¿no? Pinturas, cosas así. Algunos libros te podías comprar. Pero bueno, la cuestión es que realmente no te solucionaba la parte de tener tiempo para dibujar, ¿no? O sea, porque uno realmente necesita dinero es para poder pagar las facturas y si no, no tienes tiempo para dibujar, ¿no? Entonces eso pasaba, que tenía que estar todo el rato sacando tiempo al mismo tiempo para trabajar, vivir, la familia, esto y lo otro, y además estaba pasando por unas circunstancias, justo en ese momento estábamos pasando por un proceso de desahucio, nos mudamos como 3 veces, en fin, fue realmente. Muchas veces la gente cuando se lee el TVO dice, guau, pero qué desazón hay, ¿no? Y es que lo que pasa es que está imbuido del sinsentido de, joder, estoy en un momento realmente muy malo, realmente en el cual no debería de estar dibujando, debería de estar encontrando dinero para sobrevivir, para ayudar a mi familia, esto y lo otro, y mientras tanto estoy haciendo esto, ¿no? Y al mismo tiempo sin saber para qué. O sea, ahora le está yendo muy bien al TVO, ¿no? O sea, ha salido, parece ser que a la gente le está gustando mucho. Pero yo no era esa la motivación que tenía, era realmente el mantenerme a flote con todo lo que estaba pasando, ¿no? O sea, realmente es un TVO que me ayudó a mí a superar todo ese periodo de tiempo y el simple acto de hacer el TVO era el sentido en sí mismo de hacer el TVO, ¿no? Porque realmente es lo único que te puedes llevar después de que la cosa le vaya bien o mal, eso ya, ya escapa totalmente a tu control, ¿no? Entonces sí, un poco, al final tardé 3 años en hacerlo y cada carta a mi editor, que en el camino se apuntó, le gustó el proyecto y quiso apoyarlo. Cada carta, cada mes era como, bueno, Jaume, ha sido precioso, ya sé que eran todas siempre cartas de despedida, en plan, porque sabía que no iba a llegar a la fecha, pero también es porque no quería presentar algo por presentarlo, ¿no? O sea, estaba haciendo el TVO que realmente quería hacer y era la forma también de despedirme de mi amigo, que al final realmente todo Encías Quemadas es un tributo para despedirme de un amigo. Claro, por lo que he entendido, ¿es tu mascota o te refieres a una Sí, persona? sí, sí, es Ok. él. Ah, ya, ok. Entiendo, entiendo. Claro, ya creo que podemos ir entrando a Encías Quemadas y bueno, son las desventuras de Piel de Perro y Cielito tras un apocalipsis, ¿no? No se sabe bien, ha caído algo del cielo y bueno, pues nos embuyes en esto que ahora que me cuentas la situación en la que estás viviendo, creo que ya puedo entender un poquito más cómo, eh, de dónde salen esas palabras, esas frases tan fuertes, ¿no? En ciertos momentos
y tan... aquí creo que podría mostrando imágenes. Aquí, ¿no? Encías quemadas, que tiene también diferentes estilos de dibujo por momentos es eh, estos grafitos, por momentos es más tinta, los colores también van por ahí siendo más fuertes, otras veces no tanto, más usos de colores, y todo esto que nos va envolviendo en este universo que has creado con estos dos personajes. eh, y por ahí estuve escuchando algunas entrevistas. Creo que Cielito no estaba planificado para estar en este cómic. No, Cielito apareció por necesidad realmente, porque al principio cuando yo cuando lo presenté, o sea, cuando presenté el proyecto a la Injuve, yo simplemente lo presenté no como una historia en sí, sino como experimentar, ¿no? En plan de quería experimentar, juntar el tipo de narrativa que yo había explorado en mis fanzines, que era autobiográfico, diarístico, ¿no? Con una historia de ficción, ¿no? Entonces, de hecho, antes has hablado del uso de los materiales o de la estética, ¿no? Que son distintas técnicas o distintos estilos. Y es porque quería marcar muy bien dos tipos de estilos marcados, ¿no? Que uno venía directamente de mis diarios, ¿no? De mis diarios personales o de los em, diarios de sueños y diarios íntimos, que son las pesadillas, ¿no? Que tiene Piel de Perro, que son los que están más embocetados, que son más a carboncillo y tal. Y luego estaba la historia de ficción, em, que es la más cartoon, ¿no? Que es el hilo conductor que nos lleva a una historia más clásica, por decirlo así, ¿no? Entonces yo quería explorar esta cosa más clásica con algo más que me dejase más llevar, ¿no? Y ver qué pasaba realmente sin muchas expectativas. Yo también he descubierto muchas cosas haciendo este TV. Ya te digo, no sabía si iba a funcionar o no. Em, disculpa, he perdido el hilo de la pregunta. Sí, de Ah, Cielito, sí, ¿no? Cómo nace el Cielito. personaje. Sí, Cielito. Y Cielito no efectivamente no está planificado. Yo en principio tenía claro que iba a existir Piel de Perro, y sabía que iban a estar las Lupercas y de hecho al principio del todo, o sea, el primer borrador que hice, iba a salir Piel de Perro, o sea, iba a estar Piel de Perro y dos Lupercas junto a ella, ¿sabes? En plan, y se iban a perder en el desierto. Lo que pasa es que me di cuenta que no me servía porque para mí, de alguna manera, las lupercas en sí, que son estas criaturas con cuerpo de animal y cara de persona, pero que son como más bestiales que piel de perro, ¿no? Eh, es como que ellos son sabios, ¿no? O sea, son como seres salvajes que no, o sea, si yo tuviese que ponerle voz a esos personajes, yo entonces tendría que saber qué es lo que estoy haciendo. Porque de alguna manera pienso que ellos saben cosas. Pero como yo no sé nada, sino que estoy perdidísima, o sea, yo soy igual que Piel de Perro, o sea, estoy perdida en el desierto y voy buscando, probando cosas y tal, me hacía falta alguien más que estuviese perdido con ella, ¿no? Entonces, para que no fuese un tebeo sobre un personaje dando explicaciones o teniendo razón, sino que fuesen dos personajes que están perdidos en el desierto y se estuviesen preguntando por dónde ir, ¿no? O sea, realmente yo visualizo un poco la vida de esa manera, ¿no? O sea, creo que todos estamos aprendiendo in situ, ¿no? De cómo resolver la vida, ¿no? O sea, y estamos un poco perdidos y al mismo tiempo el hecho de estar perdidos juntos es lo que le da sentido a todo, porque si no la historia sería mucho más corta. ¿Para qué te pierdes tú solo en el desierto? O sea, pudiendo, ya poniéndonos súper emos y súper trágicos, pero realmente si no tenemos a alguien más, ¿qué sentido tiene el aguantar? ¿Sabes? Realmente nos sobreponemos al sufrimiento gracias a que otros nos necesitan. O sea, a que tienes que sobreponerte. Si has cuidado de alguien, lo sabes. O sea, todos estamos aquí para todos al final.
Entonces, de alguna manera necesitaba que hubiese otro personaje más para estar perdido junto a ella y así surgió un poco Cielito realmente. Claro, y claro, sí, se entiende que es esta relación, ¿no? Y cómo se explora esta relación, estas comunicaciones entre ellos dos, ¿no? Cielito quizás es un poco abusivo, ¿no? Un poco, su lenguaje es un poco agresivo, Sí, es eh, muy gruñón. sí, muy gruñón. Y aquí justo creo que esta es la primera página donde aparece, ¿no? Sí. Ahí vamos a ver un poco más de estos dos personajes y cómo están perdidos, pues, ¿no? En este universo que has creado después de un posapocalíptico, ¿no? Mm. Y como hay un momento también en el que empiezan a tener nostalgia por cosas que no, que son horribles, ¿no? Que es, por ejemplo, el tráfico, ¿no? Sí. Sí, eso lo pensé en plan, bueno, que la vida está cargada de cosas que luego vas cumpliendo años y de repente te das cuenta de que hay cosas que das por hecho, ¿no? En plan, y que no tienen por qué tener ningún tipo de significado, pero que estamos atados a ellas, ¿no? O sea, estos son dos personajes que, digamos, que han perdido su mundo, ¿no? En plan, perdieron la ciudad, la vida que tenían antes de eso y de repente incluso las cosas malas que habían en esa vida de repente se les antojan como algo que, bueno, ojalá tener esos problemas otra vez, ¿no? O sea, ojalá al final, pues eso, no sé, era un poco esa la idea, ¿no? De todos tenemos problemas, pero al mismo tiempo, em, no sé, hay problemas y problemas. Yo creo que cuando de repente se te impone un problema real, te das cuenta de que a lo mejor te estabas quejando demasiado. Hay un montón de cosas que valoras dentro de todo, de toda esa cosa terrible que es el mundo, por decirlo así. Al mismo tiempo, pues hacemos por sobrevivir y eso. Así es, así es. Y también el apartado gráfico, ¿no? Estos dos personajes que son muy slapstick, ¿no? Esto que es muy de la animación, que me recuerda mucho al trabajo de John Kricfalusi, ¿no? De Ren y Stimpy, de estos... Ah, sí. Bueno, me gustan mucho. Yo de pequeña no los podía ver porque estaban prohibidísimos. En plan, mis padres no me dejaban verlo, pero vamos, la animación siempre me ha gustado muchísimo. Yo veía mucho Agallas, veía mucho Tom y Jerry. Bueno, yo veía todo Cartoon Network y todo Nickelodeon y todo lo que fuese de eso me encantaba. Y de hecho esto fue muy divertido de hacer. em, Porque, por eso, porque, había una parte lúdica muy importante dentro de dibujar, este TVO, que a pesar de que estábamos hablando de cosas todas tan tristes y tan deprimentes y no sé qué, ¿sabes? Al mismo tiempo, a mí me generó un placer absoluto hacer este TVO, ¿no? O sea, realmente, he sido muy feliz dibujándolo. Porque pude probar cosas nuevas que no había probado nunca, porque esta es la primera vez, o sea, desde que dibujo, ¿no? En que no he parado de dibujar hasta que he dicho: "Ya está", ¿sabes? En plan de, ahora sí, ya no le toco más a esto, y a veces, muchas veces, el tocarle más era ir a borrar cosas, ¿no? En plan de dibujar hasta sentir que está relamido, ¿no? Que es como una expresión que utilizan mis profes de cuando algo está relamido, es que está demasiado, demasiado, demasiado procesado y dibujado. Entonces borras para que se quite un poco el exceso de detalles y tal. Y bueno, cuando ya, digamos que estuviese contenta con las páginas, pasar a la siguiente. O sea, es una cosa que solamente me he permitido acá porque siempre he trabajado pues bajo presión del deadline, ¿no? De que quería presentar las cosas a un concurso o a alguna revista y obviamente hay que cumplir los deadlines, ¿no? Sobre todo si te quieres dedicar a esto de hacer TVOs de forma profesional, ¿no? Pero a pesar de que de que este era mi primer trabajo largo y que era mi primer trabajo, obviamente, con una editorial,
para este proyecto no quería primar el ser profesional, ¿no? Quería primar ser feliz trabajando, ¿no? Y si no se podía, pues, ¿qué se le va a hacer? ¿No? O sea, no es una no es un consejo genial, ¿eh? Podría haber salido muy mal, entre comillas, ¿no? O sea, podrían haberme dado la patada y yo probablemente lo habría terminado autopublicando más adelante, ¿no? Pero aún así hubiera tenido sentido hacerlo. O sea, para mí era eso, o sea, era el hacer este TVO porque quería hacer este TVO. Claro, y quizás también tus padres, tus familiares entendían esto, ¿no? Y por eso es que quizás te han apoyado en este proceso, no ha habido tanta, o sea, por lo menos han entendido cómo es esto, ¿no? No ha habido un poco de presión de que, oye, ¿hasta cuándo? Y eso, ¿no? ¿O sí? Bueno, siempre sí, he tenido presión tanto por amigos como familia y tal, diciendo, oye, Natalia, a lo mejor te estás confiando demasiado, en plan, tienes una oportunidad, no sé qué, esto que lo otro, ¿sabes? En plan, lo que pasa es que aún así, claro, es que eso lo veía yo y la propia presión la sentía yo, o sea, pero entre que en España lo que ganas por hacer un TVO no es suficiente, o sea, no te paga lo suficiente como para que tú digas, bueno, ya está, no, o sea, me merece la pena el terminar esto para que me encarguen otro, yo qué sé, ¿sabes? Y francamente también era la pura ignorancia, porque no sabía cómo funcionaba esto, ¿sabes? En plan, no sabía si después de esto iba a ocurrir nada más. Yo pensaba que si lo hacía lo suficientemente bien, probablemente me saldrían proyectos de ilustración y cosas así, ¿no? Y que con eso podría ir tirando. Eh, pero bueno, no sé, sin más, yo creo que ellos al final entendían que estaba haciendo esto porque quería hacerlo y ya está. Y sí, desde luego que tener unos padres que también son artistas, ¿no? Pues hace que lo vean de otra manera, ¿no? O sea, desde luego que en ese sentido el contar con un apoyo como ese, pues es un apoyo muy grande. No sé, en ese sentido la verdad es que siempre me he sentido muy apoyada. Y, y bueno, y al mismo tiempo es eso, que tampoco me podían echar en cara que no trabajase porque también estaba trabajando al mismo tiempo, pero bueno, sí que me decían, a lo mejor deberías de ir entregando ya, pero digo yo ya, bueno, pero es que no sé, ¿sabes? No sé, cada uno también decide cómo quiere complicarse la vida, supongo. Sí, totalmente. Bueno, seguimos con el viaje del héroe y de las desventuras de estos dos personajes. Están en busca de algo, ¿no? Ellos buscan al autor, que yo en un momento dije, esto va a ser metanarrativo, seguro se van a encontrar contigo. Y no, pues piel de perro es tu alter ego. Entonces ahí, bueno, ya y yendo avanzando con la historia ya me di cuenta de que no, ¿no? Eh, ¿Tú cómo fue un poco este proceso, no? ¿Tú ya tenías pensado todo hasta dónde querías llegar o fuiste agregando cosas, ¿no? Por ahí esto es muy onírico todo, ¿no? Y también aparecen diferentes personajes, tienen muchas referencias de cuentos fantásticos y todo esto, ¿no? Sí, pues a ver, es que es una historia que está muy mezclada, ¿no? Hay cosas que están muy decididas desde hace mucho tiempo y cosas que están muy improvisadas del momento en que lo estaba dibujando, ¿no? Yo sabía, de hecho, lo que más sabía del TVO era cómo acababa, porque, o sea, tenía muy claro el tema de ese juicio final, de esa Luperca hablando con piel de perro y tal, esa conversación, toda esa parte del final estaba bastante decidida. Y hubieron otro tipo de cosas que surgieron a lo largo de esos 3 años, en plan de hacerlo. También es que era la primera historia larga que hacía, entonces había muchas cosas que aprendí haciéndolos por el camino, ¿no? O sea, yo realmente no tengo, ¿cómo se dice?, educación formal ni de guión, ni de cómic en realidad. O sea, yo hice Bellas Artes, pero no, la asignatura de cómic no era una asignatura, sino que era un ejercicio dentro de la asignatura de ilustración. Que bueno, desde acá le mando un beso a mi profe Juan, Juan Gallego, que es maravilloso y que también es dibujante de TVOs. Em, pero
es eso, que para mí fue muy enrevesado, fue muy un ir para adelante, ir para atrás, y darme cuenta según iba haciendo que habían cosas que podía aprovechar mejor, ¿no? O sea, porque cuando tú haces una historia corta, tienes muy claro dónde empiezas, hacia dónde acabas y cómo es el tiro, ¿no? Que pegas, ¿no? En plan de los elementos que tienes para construir la historia y desarrollarla muy rápidamente. Pero cuando es más larga, incluso hay una comunicación entre capítulo y capítulo, o puedes volver a ella mucho tiempo después, ¿no? Y de repente resignificar algo, ¿no? Y hacer que una segunda lectura sea más enriquecedora todavía, porque ya has pasado desde el principio hasta el final y vas sumando capas todas las veces, ¿no? Entonces esto a mí me pareció profundamente apasionante, ¿no? Y esto lo he aprendido haciendo este TVO, ¿no? Em, entonces, bueno, pues eso, habían muchas cosas que a nivel de guión decidí en el momento, in situ. De hecho, normalmente los diálogos se decidían en el momento porque sabía más o menos cómo se iba a desarrollar la escena, pero por falta de No, experiencia no lo tenía tan definido, ¿no? o sea, no sabías bien qué iban a decir. No, o sea, sabía que iban a decirse, pero no cómo, ¿no? Ah, O ya, sea, ok. y eso es importante para el acting, por ejemplo, ¿no? En plan de qué están haciendo los personajes en el momento, cómo se están moviendo, cuál es la intención, ¿no? En plan de si se lo está diciendo para insultarla, o si se lo está diciendo para calmarla, o si se lo está diciendo, ¿sabes? ¿Cuál es la intención de los personajes a la hora de decir sus líneas, ¿no? Y para eso antes tenía que saber, obviamente, la línea. O sea, digamos que la escena sabía cómo empezaba y hacia dónde terminaba. Y luego hay escenas que ya estaban decididas de antes, ¿no? Porque por la parte de experimental que tiene este TVO, de que yo quería a lo largo de esos 3 años apuntar en mi diario conversaciones personales y luego sueños directamente, ¿no? Que es que son los propios sueños, los sueños que yo tengo son los mismos sueños que tiene piel de perro, ¿no? Entonces, esas cosas ya estaban decididas de antes. O sea, yo de todo lo que soñé durante esos 3 años, pues hubo una criba y esos son los que he puesto. Y de hecho hay escenas que no son sueños en sí, pero que vienen de sueños míos realmente. O sea, la escena en la que aparecen estos animales enmascarados y tal, parten de un sueño que yo tuve, ¿no? Entonces, estas cosas están más o menos, ¿cómo se dice?, decididas, pero al mismo tiempo, pues tienen cierta parte de aleatoriedad, por decirlo así. O sea, que hay una parte de no saber muy bien en qué momento lo elegí. De hecho, una cosa que me está pasando ahora, porque bueno, yo nunca terminé mi trabajo de fin de grado de la universidad y lo estoy haciendo ahora y lo estoy haciendo sobre este trabajo, ¿no? Em, entonces estoy volviendo atrás en el tiempo de cuando empecé esto hace ya 4 años en realidad y me doy cuenta de que hay un montón de cosas que tenía decididas que yo no me acordaba que las tenía decididas y que no me acordaba cuando las hice, de hecho, ¿sabes? En plan de como que, en fin, que hay cosas como que sin más llevas tanto tiempo trabajando en algo que las has asimilado y se te olvidan que eran decisiones en sí, ¿no? Y se convierten en algo más, una respuesta más orgánica de alguna manera. Claro, entiendo ya, entiendo mejor. Em, y algo de del formato de la edición que te quería comentar. He visto que el formato, el impreso es un libro grande, el tamaño es muy grande, y creo que eso ayuda, ¿no? A poder abrir bien las páginas, porque eso yo después de leerlo en digital, creo que en digital se aprecia muy bien, le favorece mucho el digital, porque hay muchas splash page, hay muchas, como que los personajes pasan a las dos páginas, están ahí traspasando las dos páginas y le favorece mucho, pero el formato también, ¿no? El impreso, que es grande, permite abrir bien las páginas, las dos páginas. Y eso tú lo pensás, porque las splash page son un dolor de cabeza siempre para editar, ¿no? Pues sí, o sea, yo en realidad siempre trabajo en splash page, prácticamente, o sea, no a doble página siempre compongo, ¿no? Y esto me viene realmente de hace muchos años en mi colegio, hacían
¿cómo se dice? Un concurso de cómic, ¿no? Y hubo un año en que yo participé y lo gané, ¿no? Entonces fue mi profesor, estaban haciendo una exposición con las obras, ¿no? Y vino mi padre, vio las páginas que yo había hecho, ¿no? Y mi profe le dijo que están guays, ¿no? Las páginas de tu hija, estás contento y tal. Y mi padre dijo, sí, sí, están muy bien, pero esta y esta página no pegan nada, en plan juntas. Y desde ese momento me dio muchísima rabia y de alguna manera como que es algo que he tenido como muy presente en todo mi trabajo después de ese momento. Yo tendría allí como 16 años o así. Y, y en realidad es algo que que ha sido muy disfrutable, ¿no? Porque es todo el rato componer a doble página, también hace que haya una conversación entre una página y otra, ¿no? En plan la transición que hay, o sea, estás componiendo lo que quiere decir la página en una doble página, ¿no? O sea, y da mucho juego narrativo. Que bueno, que no sé, es algo que empecé a hacer desde ese entonces y ya digamos que hago desde siempre, siempre compongo de a dos. Genial, genial. Bueno, también para a la gente que no llega el cómic en físico, yo les recomiendo el digital también, que está estupendo, ¿no? Aquí como lo estamos viendo. Sí, la idea de mi editor, Jaume, fue justamente hacer el libro grande para que se pudiese leer bien, porque también el texto está hecho a mano, pues a veces puede ser un poco complicado y hay muchos detalles, ¿no? Los dibujos, ¿no? Entonces él me dijo que lo íbamos a hacer en un formato muy grande. Y de hecho a mí eso me preocupaba porque yo siempre he trabajado en A5, un tamaño pequeñito, ¿no? Para los fanzines y esas cosas. Y me dijo que no, que eso estaba genial. Y yo dije, ya, pero es que el problema está en que vamos a encarecer un montón el libro, ¿no? El precio del libro por hacerlo más grande y tal. Y él me dijo que bueno, que una cosa que podíamos utilizar con la beca, ¿no? Era justamente, digamos, abaratar, ¿no? El precio del libro para que fuese más accesible a las personas. Y a mí eso era algo que me importaba mucho, ¿no? O sea, realmente, el hacer el libro lo más accesible posible. A pesar de que estuviese en un formato grande, de lujo, la primera edición salió en tapadura, con hendido en la cubierta y tal. Entonces, eso fue algo que me gustó mucho poder hacer. O sea que la beca, una de las partidas de la beca era para edición también. Lo podías utilizar para terceros, o sea, no lo podías utilizar para pagarte a ti cosas, ¿no? Entonces, lo que estuvimos, o sea, por ejemplo, está muy bien si yo hubiera decidido autoeditarme, lo hubiera podido utilizar para pagar el papel de la impresión o lo que sea, ¿sabes? Y en este caso lo que hicimos fue reducir gastos de impresión, a pesar de que los gastos de impresión fueron gastos superiores, ¿no? O sea, de hecho, por eso la segunda edición del libro no salió en tapa dura tal, sino que salió en tapa blanda. Entonces, ha quedado como un libro extraordinariamente económico para el tipo de material que se estaba utilizando y para el formato que tiene. Genial. O sea, ha sido como un subsidio que has dado Sí. para tu obra. Genial. Oye, no, es un acto de desprendimiento, me parece. Genial. ¿Cómo llegas a Reservoir? Es Penguin Random, ¿no? Eh, Tú me contabas que estabas trabajando con un editor que te daba estas cartas de despedida siempre, pero ¿con él mantuviste siempre el proyecto o en un momento mostraste el trabajo a Penguin? ¿Cómo fue un poquito esa parte? Pues, a ver, yo de hecho, yo me presenté al Enjuve, ¿no? Y antes de presentarme al Enjuve, no lo exigían en la beca, eh, pero por ahí me dio que se lo quería mostrar a una editorial que a mí me encanta, ¿no? O sea, una editorial de aquí de España a la cual me gusta mucho su trabajo. Entonces les dije que me quería presentar esta beca si ellos estaban interesados en el libro más adelante, ¿sabes? En plan de para poder publicarlo juntos y que me hicieran una carta ¿cómo se dice?, de interés por el proyecto.
Entonces, la cuestión es que fueron muy majos realmente, y me escribieron y me dijeron: "Vale, sí, te hacemos la carta", y me dijeron: "Pero tienes que hay ciertas cosas que vas a tener que cambiar", ¿no? En plan de: Esto no lo puedes hacer así, no lo puedes hacer asá", ¿no? Me dijeron sobre todo el tema de los textos, ¿no? En plan de la escritura, que, que no iba a funcionar, ¿no? Ah, no puede ser a mano. Entonces, no, no eso, sino que, a ver, si tú ves mi trabajo anterior, sobre todo de los fanzines, eh, yo tengo una letra complicada de leer. O sea, Ah, para encías, yo creo que puede ser complicada en algún momento, porque sobre todo yo utilizo la letra de una manera, o sea, yo digamos que pienso la letra igual que el dibujo, ¿no? Sino que puedes añadir ímpetu, ¿no? Lo que están diciendo con cómo tú haces el trazo de la letra. Y digamos que eso es algo que en mis fanzines, digamos que yo no me exijo nada. O sea, yo hago, digamos que no estoy intentando contentar, sino que estoy haciendo lo que me sale y sobre todo cuando son diarios. Entonces, como que me dijeron: "Oye, tienes que tener cuidado con esto, porque se tiene que leer mejor", ¿no? Entonces, yo en realidad recogí la crítica y de hecho me parecía que estaba súper acertada y de hecho es lo que he terminado haciendo es intentar lograr ese equilibrio de que no sea un dolor leerlo, ¿sabes? Que no genere un esfuerzo demasiado titánico al leerlo, pero al mismo tiempo seguir preservando eso de la letra que sea, ¿cómo se dice? Que sea como dibujada, ¿no? Pero la cuestión es que luego me dieron la beca y yo realmente no pensaba que me la fueran a dar. Entonces, en ese momento el proyecto estaba en un momento semilla, muy, muy, muy semilla, y al mismo tiempo a mí me estaba pasando todo esto que me estaba pasando en mi vida, ¿no? En mi casa, que estábamos intentando encontrar eh, dónde caer muertos, por decirlo así, y realmente no tenía tiempo para dedicarle al TVO a pesar de que me hubieran dado la beca, ¿no? Eh, y no sé, como que lo dejé estar, o sea, lo hice como que no existía y en ese momento, de hecho, estaba yo moviendo otro proyecto, ¿no? Era un proyecto que estaba haciendo con otro amigo de una historia que yo había escrito también con 16 años, ¿no? Y estaba mucho más desarrollado. Y la cuestión es eso, que como que dejé estar este proyecto, encías. el de Encías, y me fui a festivales y en uno de esos festivales a los que fui, moviendo este otro proyecto, conocí a Jauma, que era mi editor, que es el editor de Reservoir Books del grupo Penguin, ¿no? Entonces, él vio bueno, vio el proyecto este, el que tenía y tal, pero luego me preguntó por el otro, por el de Encías. Me dijo: "¿Y este? ¿Este de qué va?", ¿no? Entonces le conté un poco de qué iba, y me dijo: "Este me gusta, ¿tienes más de esto?". Yo le dije: "Sí, sí, 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 sí". No tenía nada, o sea, no me había puesto a trabajar. Pero la cuestión fue el tono, pues o sea, fue como que le dije: "Bueno, ya, pero es que aquí seguramente tengo que cambiar esto, tengo que cambiar lo otro", ¿no? Y fue todo lo contrario, ¿sabes? En plan, fue totalmente él decirme: no, 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 no cambies nada", ¿sabes? Me dijo: "No cambies nada, esto está perfecto como está. Si si es necesario, yo hago un escrito para que te digan, para que te dejen, ¿sabes? Que te den un par de páginas y después ya van a ver cómo se acostumbran", y no sé, ¿sabes? En realidad, la crítica del anterior editor, en realidad, era muy correcta y de hecho me he beneficiado de ella, pero al mismo tiempo, era un tono como distinto y es muy bonito poder trabajar con alguien que realmente te deja, o sea, que realmente confía en lo que haces, ¿no? Completamente. Entonces, esa fue una de las razones también por la que al final decidí ir con Reservoir, con todo. Y así empezamos a trabajar realmente. O sea, me fui a mi casa a escribir porque no tenía nada escrito. Luego a Jaume le gustó y así fue un poquito así, y todo el rato yo estaba pensando en qué momento va a llegar el momento en que me vaya a decir que nada funciona, en que tengo que cambiar todo, en que no sé qué tal. Y ese momento no solo nunca llegó, sino que hubo el momento en que se iba a dar ese caso que yo pensaba, porque me dijo Jauma: "Vale, Natalia, tenemos que quedar porque hay que cambiar una cosa". Entonces, eh,
yo fui la primera que habló en esa reunión, le dije, vale, hay que cambiar esto porque esto es un capricho, no sé qué, tal, esto, lo otro, esto no tiene sentido, ¿no? Entonces, en ese momento fue cuando él me dijo, no, no, sí, esto tiene sentido porque... Y estamos hablando de una escena que era totalmente lírica, ¿no? De poesía, ¿no? Y ya te digo, y él y yo no habíamos hablado sobre esto, nunca antes. Y fue muy bonito escucharle dar la lectura de lo que él había leído, ¿no? Y por qué tenía sentido con el final, porque es bastante asombroso, o sea, este es un TVO que yo reconozco que es muy raro, ¿no? O sea, es difícil, exige Sí, mucho a las personas porque realmente he sido súper egoísta haciéndolo, o sea, he hecho esto por necesidad y pensando que no iba a pasar más allá de allí, de ser un TVO que se promocionase durante 2 meses, como suele ser, y ya está, ¿sabes? Y a pasar al siguiente, ¿sabes? Entonces es muy bonito cuando haces un trabajo así y de repente hay otra persona que hace el esfuerzo por leer lo que tú has hecho y de repente hay muchas conexiones con lo que tú has sentido trabajándolo, ¿no? Entonces en ese momento dije, vale, estoy en el lugar adecuado, ¿sabes? Entonces fue algo muy especial para mí. genial, genial. Y eso es eso también, ¿no? Esa gasolina que uno tiene con los proyectos, ¿no? Que por ahí por momentos se te baja la gasolina para seguir con el proyecto, pero encontrar otra vez, enamorarte otra vez de tus proyectos y seguirlos avanzando, pues es algo que es a veces difícil de encontrar, pero también es un deber, ¿no? Sí, totalmente. O sea, eso, tal cual, eso es lo que es el amor por la profesión y por la historia que estás haciendo, ¿no? O sea, yo creo que justamente cuando llevas tanto tiempo trabajando en algo, constantemente pierdes el rumbo de qué diablos estás haciendo, si tiene algún sentido, querrías cambiarlo todo y no te queda más narices que seguir, ya está, ya es demasiado tarde para echar para atrás y cambiar las cosas para adelante, ¿no? Entonces... eh, cuando lo estás haciendo, si lo estás haciendo, si te concentras simplemente en el acto de, bueno, ahora me toca dibujar esto, concéntrate en eso, ¿sabes? Y ya que sea lo que Dios quiera. Total, lo peor que te puede pasar es que hagas un mal tebeo, yo qué sé, ¿sabes? Así es. Y bueno, yo voy a dejar de compartir imágenes del cómic para que lo adquieran. Bueno, está en digital también, si es que no ha llegado a sus países, está el digital que está increíble. Eh, Toda la parte gráfica es muy, muy, muy intensa, muy eh, fuerte y acompañada de unos textos también, unos diálogos y textos muy poéticos por momentos y que, bueno, creo que con esta conversación con Natalia estamos entendiendo un poquito más algunas cosas que se nos podrían haber escapado, ¿no? Natalia, acá tengo también ay, me equivoqué, un cómic que pertenece a algo que hicieron en colaboración con varios autores y quería mostrar la parte que te tocó a ti, que es de El Titán en Llamas. Aquí lo tengo. Vamos a ponerlo así mejor. Que ya estaba presente tu personaje, ¿no? Esta Luperca con la que siempre trabajas. Eh, y es un cómic cortito de pocas páginas, pero que ya notamos ahí la factura de Natalia, ¿no? Tu mano ahí. ¿Esto cuándo lo hiciste? ¿Fue hace mucho o...? Ostras, pues no me acuerdo, o sea, sí que fue hace... Mira, pues yo creo que habrá sido, si estamos en 2026, yo creo que a lo mejor fue en 2024, 2025, digo 2023 puede ser, no sé. Lo checo un momentito. Pero vamos, eso fue una colaboración justamente con mi profe, con Juan, el que os comenté antes,
que fue mi profe en la uni, ¿no? El profe de tanto de pintura como de ilustración. Y eh, él quería como fomentar, ¿no? Que los chavales hicieran un tebeo y generar como una revista donde se recogiera todo eso, ¿no? Entonces, digamos que nos buscó tanto a mi amigo Yutaro Kobayashi, Yotaro Miralles Kobayashi, ¿no? Que él también es dibujante de TVO, sí, muy bueno el tipo. Eh, entonces somos todos exalumnos de Juan y al mismo tiempo como que él invitaba pues a sus alumnos, ¿no? En plan, a participar. Nosotros le ayudábamos con la maquetación de la revista y todos estos temas. Y esto fue, sin más, una historia pequeñita que añadí yo, que fue como una cosa que me salió y tal. Realmente se ve como muy dramático, pero realmente el texto sobre todo nace de un día que me salió todo mal, o sea, todo mal. Y venía súper furiosa a mi casa, en plan diciendo, soy un titán en llamas, yo qué sé, ¿sabes? En plan totalmente. Estaba muy enfadada con la vida porque había tenido que caminar mucho, había llegado a un sitio para nada, no me había llegado bueno, en fin, no sé, dramas cotidianos, ¿no? Pero al final se transmutaron en esto. Era una cosita así. Mira, esto es de 2021, o sea, sé bastante más Ah, de lo que pensaba. sí, sí, sí. Está genial. Y bueno, ¿y qué se viene para ti en el futuro? ¿Vas a seguir haciendo cómics extensos como decías? ¿O quizás ya les vas a un poquito seguir con cosas un poco más cortitas, ¿no? Con Pues fanzines. quería hacer eso porque han sido 3 años muy intensos haciendo encías. Quería haber parado un año para poder dedicarme a hacer fanzines y tal, porque me parece que es el espacio perfecto donde autorregularte, desintoxicarte de todo, ¿no? De todas las presiones que puedas tener. Lo bonito de los fanzines es que es un espacio para ti, ¿sabes? Un espacio para ser egoísta, para encontrarte, para desprenderte de cosas y no tener ningún tipo de ¿cómo se llama? De expectativas, ¿no? Por un lugar de un laboratorio, realmente, ¿no? Y además es algo que disfruto mucho hacer, el trabajar de forma colaborativa con más artistas. Entonces, eh, digamos que ahora estoy coordinando un proyecto que se llama El Voracine, ¿no? Que son diarios de sueños, en plan de que son de... Al principio empezó siendo una excusa para juntarme con amigos con los cuales había ido a la uni y que la vida, justamente la vida laboral, digamos, no nos permite tener tiempo para tener este espacio de dibujar, de buscar o lo que sea. Todos ellos, muchos de ellos ya tienen familia o sus trabajos no les permiten ese espacio, ¿no? Entonces, digamos que esto es como una forma de volver a hacer proyectos juntos, como cuando estábamos en la uni. Entonces, lo pensé desde el diario de sueños porque es más fácil trabajar con algo que ya existe, ¿no? Y como nuestro cerebro genera sueños de forma autónoma, es más fácil si ya tienes ese motor, ¿no? Entonces, digamos que para hacerles la vida un poco más fácil. Y luego ya llevamos 2 ediciones. eh, y se van sumando cada vez más personas. Entonces, lo que pasa es que tenía pensado dedicarme a eso, a hacer más fanzines este año, pero me dieron una de las becas, o sea, aquí ahora en España, este es el segundo año que las dan, pero vamos, el año en que me la dieron a mí, era el primer año en que daban ayudas a la creación del cómic, en el cual ya por fin es una beca para los creadores de cómic, en el cual digamos que ya es un dinero que te permite darte tiempo para dibujar, ¿no? En plan de y que puedes utilizarlo para pagar las facturas y pagar la compra, o sea que lo puedes usar para vivir, ¿no? Mientras estás dibujando. Y esto es para justamente solventar el hecho de que aquí en España hay muchísimos dibujantes de cómic, pero normalmente los dibujantes de cómic que quieren ser dibujantes de cómic se van a Francia, o se van a Japón, los que pueden, ¿no? O sea, o a Estados Unidos, países donde sí que puedes dedicarte a este tipo de arte, ¿no? Porque hay una industria real. O sea, aquí las tiradas que hacen de cómics son pequeñitas.
Entonces no te da para que el porcentaje que le llegue a los autores sea suficiente para subsistir. Entonces, con estas ayudas lo que se quiere es potenciar que haya más autoría española en España, ¿no? Y, y bueno, y restablecer la riqueza de autoría acá, ¿no? En plan, ayudar a esos autores y autoras que les cuesta tanto hacer su trabajo para que no se vayan al extranjero, ¿no? Entonces, bueno, yo fui una de las beneficiarias de esas 40 ayudas que ofrecieron y pues eso, tengo que entregar el TVO en 1 año y medio más o menos y esta vez no me puede pasar como con el CIES que tuve 3 años porque aquí sí me meto en problemas. Sí, no, pero bueno, por Ok. suerte, digamos que el dinero sí que compensa que pueda dedicarme a esto expresamente. Y nada, pues eso, pues me encuentro trabajando en eso ahora mismo, en ese proyecto. Genial, genial. Entonces, cuando lo tengas listo, te invitamos otra vez. Ay, yo encantada, Cristian, muchas gracias, de verdad. Sí, bueno, quería nada más hacer esta mención de que Super Suspenso estas páginas que hemos visto hace un ratito, está para descargar en las redes de, mm, de Natalia, punto con botas, ahí Sí, pueden entrar a su Instagram, ahí hay un enlace para que, bueno, ahí vean un poquito de todo lo que tiene por ahí y también pueden llegar a este super suspenso que está para descargar, así que aprovechen, aprovechen. Y también tienes un sello que es tarde, tarde y triste, ¿no? sí, Que sí, también está tarde y en triste. Instagram. Y bueno, ahí pueden también conocer un poco más del trabajo de Natalia. Y nada, pues Natalia, agradecerte, se logró, ya hace tiempo estuvimos conversando, tu agenda estaba full, Sí, pero lo logramos. sí, joder, muchas gracias, Cristian, de verdad. Menos mal que ya se pudo hacer. Se pudo, se pudo. Sí, pues Natalia, nada, gracias a todos los que bueno, este programa ha sido grabado, no lo mencionamos, ha sido grabado, no está en directo, así que igual, de todas maneras, dejen sus mensajes porque se los podemos hacer llegar a Natalia, sus comentarios, así que nada, gracias por habernos escuchado y nada, ahí denle cariño a Natalia en sus redes también porque su trabajo está increíble. Eh, Nada, nos despedimos con esto, gracias Natalia y nos vemos. Muchas gracias, Cristian.